Gracias, Señor amado. Eres muy bueno con nosotros al darnos de tu presencia, porque eso es lo más importante que necesitamos, Señor. Tu maravillosa presencia, Señor, en medio de nosotros. Si tú eres con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Dios? Aunque pasemos por pruebas, Cristo, tú estás con nosotros y eso es suficiente, Señor. Gracias por esta congregación, por tu presencia. Señor, por favor, en estos días juntos, háblanos por un espíritu de revelación, Señor. Instrúyenos, enséñanos. Tú sabes qué necesitamos como individuos, como hijos, como iglesia, Señor. Por favor, instrúyenos, háblanos, aliméntanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Aleluya. Para los que me conocen y han estado aquí por algún tiempo, solo puedo decirles que se ve el cambio. Amén. Gloria a Dios. Notamos el cambio en el espíritu y en el clamor y etcétera. Amén. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Estamos agradecidos con Dios, hermanos. Estamos agradecidos. ¿Están preparados para estudiar la palabra de Dios? ¿Abrirán sus corazones a la verdad? Bueno, el Señor ha puesto en mí un tema de discipulado. El discipulado es lo que da vida a la iglesia. Si no hay discípulos, la iglesia no continúa. Por tanto, es tan importante que nos convirtamos en discípulos. El Señor se rodeó de mucha gente, muchos lo seguían, algunos y por muchos intereses, pero Él centró su vida y su esfuerzo en los discípulos. Yo, junto con ustedes, quiero estudiar algunos principios básicos que como discípulos tenemos que vivir. Amén. Y para comenzar quisiera solo recordarles el Apocalipsis 17:14. En el Apocalipsis 17:14 dice: y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y la razón es porque los que están con Él, los que Él usará, serán llamados, elegidos y fieles. Fíjense, es muy sencillo entender esos tres conceptos. Él nos llama, pero también nos ¿qué? Nos elige. ¿Y por qué nos elige el Señor? ¿Cómo hace Él para elegirnos? Y en nosotros está el ser fieles, porque cuando Él nos elige, luego viene la preparación, y nosotros debemos de ser fieles a la preparación que el Señor nos ha dado. Por eso es que encontramos estos tres niveles. Él llama a hombres, y entre esos que llama, Él escoge a algunos. Dios quiera que el Señor, hermano, escoja a la mayoría de nosotros. Amén. Porque como les digo, muchos lo seguían, pero pocos eran los que respondieron al llamado, fueron los que Dios usó y con los que Él cambió el mundo. Miren, en ese tiempo eran 12. La región de Israel era muy pequeña. Era una región básicamente en ese entonces tal vez de 5, 4 millones de habitantes, no lo sé. Pero ahora nosotros estamos frente a una inmensidad que Dios quiere visitar. Entonces Él va a echar mano de todos aquellos que Él ha llamado, porque básicamente vamos a estar meditando en Lucas 5 y 6. Quiero que vayan a Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Lucas 6 y el versículo 12. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar. Gracias.
y pasó la noche orando a Dios. Veamos el versículo 13, ya que lo proyectan. Y cuando era de día, ¿qué hizo él? Después de haber pasado orando, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El concepto de apóstoles, hermanos, es un griego interesante, porque lo que quiere decir es hombres firmes, hombres que van a dar, hombres con estabilidad, hombres que él va a usar para establecer, para dar firmeza a otros. Ese es el concepto griego de la palabra griega apóstoles. Es una palabra no traducida. Pero la pregunta que les hago, volvamos al versículo 12. En el versículo 12 dice que él pasó orando, y pasó orando toda la noche. Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después que él ora, escoge a 12. Es decir, a él lo seguían más de 12, ¿sí o no? Si escogió 12 es porque lo seguían más. Sabemos, hermanos, que más adelante él tiene un grupo de 70, él tiene un grupo grande, hermanos, pero él escogió 12, los cuales los preparó de forma especial porque iban a ser el cimiento de la iglesia, hombres firmes. Pero la pregunta que les hago, hermanos, es: ¿en qué se basó el Señor para escoger a los 12? ¿Qué parámetros tomó el Señor para escogerlos? ¿Será que solo oró? Bueno, yo personalmente no lo creo, y lo que quiero demostrarles en estos días es que Él toma ciertos parámetros para escogernos. Pareciera que él solo estuvo orando y por revelación su padre le mostró aquel, y obviamente creo que el padre le confirmó lo que él estaba sintiendo. Pero para escoger los discípulos o los apóstoles, él estuvo con ellos viviendo, conviviendo, los observó. Lo mismo que está haciendo el Señor ahora con nosotros. Nos observa, mira nuestros corazones, nuestras caminatas, y Él va a tomar en cuenta parámetros. Y eso es lo que quiero, mostrarle los parámetros que el Señor toma en cuenta. Porque, hermanos, estoy completamente seguro que la elección de los 12 no solo se basó en un tiempo de oración, aunque fue un tiempo largo de oración, sino que se basó en observación. Por eso es que vamos a estudiar desde el capítulo 5 de Lucas, donde Él empieza como vimos, escogiendo. ¿A quienes escoge el Señor? Entonces queremos ser, en primer lugar, escogidos. Queremos ser, llamados a los que Él llama. Luego queremos ser escogidos, que es esta parte del versículo 2 en adelante del capítulo 6. Y luego ellos reciben la preparación y son fieles. Bueno, vamos a ver, hermanos, entonces cómo es que el Señor los llama, a quienes llama. Queremos ver, número 1, el llamado. Número 2, vamos a ver cómo los escogió. Y número 3, hermanos, vamos a estar viendo cómo ellos llegaron a ser fieles. Entonces vamos a estar estudiando Lucas 5. Miren, hermanos, por favor, abran su corazón. Estas cosas pueden entrar por un oído y salir por otro, pero estas cosas son la palabra del Señor, y estoy seguro que son las cosas que el Señor tomó en cuenta para poder preparar a estos hombres, y son las mismas que Él sigue tomando en cuenta para escogernos a nosotros, porque hay un mundo necesitado. Entonces, en la medida que nosotros desarrollemos esto que Él hizo en sus discípulos, en esa medida Dios va a usarnos en el día que viene. Y, hermanos, va a usarnos en estos días que estamos viviendo, porque el discípulo tiene que desarrollar ciertas cosas. Hermanos, si yo soy un mecánico y yo quiero preparar mecánicos, ¿cómo voy a escoger a alguien que no le guste engrasarse, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí, hermanos, si yo quiero preparar un maestro de niños, ¿cómo voy a escoger a alguien que dice, ay, a mí no me gustan los niños? Inmediatamente está está descalificado. Entonces quiero que le pongan cuidado a las cosas que el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. Que nosotros vivamos. Obviamente Él ha puesto cierta vocación. Yo creo que uno de los problemas graves de los discípulos siempre es el temor. Vamos a tratar de echarlo fuera con la verdad, con el entendimiento, y vamos a tratar de ser buenos discípulos para que Él finalmente nos escoja.
Amén. Bueno, en el capítulo 5 de Lucas, hermanos, encontramos lo que dice en sus Biblias negras, en sus letras negras arriba, la pesca milagrosa. ¿Sí o no? En sus Biblias. Entonces aquí él pescó a uno de los discípulos, o a 3 de los discípulos más importantes que él tuvo. Todo esto se desarrolló en la región de Galilea. Galilea, hermanos, fue el lugar donde se desarrolló quizás la mayor parte del ministerio del Señor. Galilea fue una región muy bendecida, incluso en todo sentido. Más adelante vamos a ver un poco más de Galilea. Pero en Galilea él encontró hombres hambrientos, hombres preciosos. Uno de ellos fue Pedro. Vamos a ver la historia de Pedro y los parámetros que el Señor tomó en cuenta para escoger a Pedro. Encontró a Pedro en primer lugar, luego encontró a Juan y encontró a Jacob. Más adelante encontró a Leví, Mateo. Hermanos, los discípulos más importantes. La mayoría de estos, o 3 de estos, les he mencionado 4, publicaron. Es decir, escribieron. Pedro, a pesar, fue la cabeza de la iglesia. Él escribió primera y segunda de Pedro. Luego Juan fue otro de los que escogió. Juan escribió el evangelio de Juan, primera y segunda, tercera de Juan, y escribió también el Apocalipsis. Entonces son hombres preciosos. Y el último, Leví, Mateo, que fue Leví, aquí lo llaman Leví, pero es Leví, Mateo, es el que escribió el evangelio de Mateo. Fueron pescas tremendas. Él los llamó. Pero ¿qué tomó en cuenta el Señor? ¿Qué toma en cuenta el Señor, hermano? Porque miren, no puede ser que a nosotros, si estamos aquí, no nos gusten ciertas cosas. Y si no nos gustan, no sé qué debemos de hacer, pero debemos de cambiar. Es como se suele decir el hermano Marvin: hermanos, hay veces a algunos no nos gusta el brócoli, pero el brócoli es bueno porque es sano, lo necesitamos. Entonces tenemos que aprender que nos guste lo que a él le gusta. ¿De acuerdo? Entonces abran sus corazones a la verdad y vamos a abordar rápidamente Lucas 5. Hoy vamos a estar viendo la primera parte. Mañana vamos a ver la segunda parte y el domingo vamos a culminar con la tercera parte. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que, habiendo descendido de ella, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Interesante, hermanos, miren. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de un hombre que se llamaba Simón. Simón es Pedro. Él lo llamó Simón y le apodó Pedro, pero él se llamaba Simón. Le rogó que, miren, esto es interesante, hermanos. Esto él busca esto en nosotros. Pónganle cuidado. Él encuentra a Simón. Acuérdense que había una multitud que quería oírlo, y le ruega a Simón que aparte de tierra un poco su barca, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Interesante. Amén. Tal vez la primera cosa, hermanos, en la vida de Pedro es que entendamos esto. Miren, Dios quiere hablar a través de nuestras vidas. No se preocupe si usted es mudito, o sea, que es temerosito, mudito. No se preocupe, solo deje que el Señor haga su obra. Amén. Que el Señor termine su obra. Él sabe cómo hacer hablar a un mudo. Lo importante, hermanos, es que él llega a Simón. Habían 2 barcas. Él llega a Simón y le pide que le preste su barca. Amén. Porque él quiere hablar a la gente desde la barca. Entonces, y le dice que la parte un poquito de tierra. Noten ustedes que vamos a ver aquí dos movimientos de la barca de Pedro. La primera es que le dice que la parte un poquito de tierra. Es lo primero que quiere hacer el Señor. Y así empieza a ver el Señor quién está dispuesto, hermanos, a prestarle su barca. Y no precisamente es para ser predicadores por el momento, pero Él quiere usar nuestras cosas. Tal vez nuestras manos, tal vez, hermanos, nuestra casa, tal vez nuestro automóvil, tal vez nuestras cosas. Pero Él quiere que nosotros demos un pasito, que nos apartemos un poco de tierra. Notan que así dice, mire. Cuando, a ver, es esta, sí. Le rogó que apartase de tierra un poco. Así comienza él escogiendo los discípulos. Hombres que están dispuestos, hermanos, a servir un poquito.
tal vez en la cámara, tal vez, hermanos, en el sonido, tal vez viniendo a hacer limpieza, tal vez prestando su tiempo, sus cosas. Pero escuchen, quien no está dispuesto a ponerse a la orden del Señor, porque habían dos barcas, Él escogió la de Simón Pedro. No es casualidad, ninguna cosa en la Biblia es casualidad. Habían dos barcas, pero ¿por qué dijo que habían dos barcas? Porque no solo mencionó que estaba la barca de Simón Pedro, habían dos barcas, porque hay personas también, hermanos, que no están dispuestos. Lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a que si el Señor quiere algo de nosotros, tal vez, hermanos, la memorización, tal vez ser juez, lo que sea, pero estemos dispuestos a despegar, aunque sea un poquito, la barca de tierra. Amén. Eso es lo primero que ve el Señor. Eso es lo primero que mira el Señor. Algunas personas son muy temerosas y por eso nunca se ponen al servicio del Señor. Pues, hermano, lo siento, no serás un discípulo. Tal vez serás del montón. Mucha gente se acercó al Señor hasta porque Él los sanaba, los bendecía, los alimentaba, y pueden haber muchas razones, pero yo quiero ser uno que le sirva al Señor. Miren, hermanos, una de las cosas que viene al corazón de uno cuando viene al Señor es que dice: yo he recibido esto tan lindo. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, ese mismo día que me convertí, que el Señor rompió cadenas con las que yo había luchado por años. Había buscado ayuda en los hombres, hermanos, pero mucha ayuda, como nadie. Tal vez el día que el Señor rompió mis cadenas, ese mismo día yo dije: yo tengo que ir y contarle a las personas lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Si el Señor te ha hecho algo en el corazón, uno de los deseos que unos tiene es que otros también lo reciban. Ahora, Él está diciendo que tenemos que apartar la barca, prestársela, tal vez nuestra casa, una reunión de hogar. Hermanos, miren, eso no es tan cómodo muchas veces. Pero si le empezamos a prestar nuestras cosas al Señor, vamos en el camino de los discípulos. Aleluya. Bueno, entonces, cuando terminó él de hablar, dice el verso número 4, dijo a Simón, y esto es importante que lo veamos, hermanos. Esta es una experiencia que Dios quiere darnos a todos, sea individual o sea colectivamente como iglesia, esta experiencia. Entonces le dijo a Simón Pedro: boga mar adentro. Imagínense, hermanos, estamos hablando de que, bueno, sí, yo te puedo prestar mi barca allí un poquito apartadito de tierra, pero ahora le está diciendo él: boga mar adentro. ¿No creen que es un lugar más inseguro? Más inseguro, pero es lo que Él está buscando en los hombres que Él quiere preparar, que estén dispuestos, hermanos, a darle al Señor lo que Él pida. Aleluya. Sin temor. Sin temor. No le diga: yo no sé predicar, Señor, es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Es más, vamos a ver que aquí hubo una pesca milagrosa y Simón le dice: el temor de Jehová vino sobre él, hermanos, debido a la pesca, porque él, cuando vio la gloria y la maravilla que es caminar en la palabra de Dios. Aquí hay algo interesante también en cuanto al discipulado y en cuanto a lo que él quiere de los discípulos. Lo veremos a continuación. Le dice: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces, respondiendo Simón, le dijo en el versículo 5: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Miren, no quiero profundizar mucho en esto, pero lo cierto es que el Señor sí quiere que conozcamos el poder de su palabra. Amén. Saben, hermanos, que Dios quiere que conozcamos la diferencia entre que nosotros estemos trabajando duro, estemos tratando de pescar, y yo algo que digo en esta enseñanza, porque esta enseñanza me gusta darla, es que, hermanos, el que no está pescando no pescará la grande. ¿Me doy a entender? Porque algunos dicen: no, hermano, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué estar echando la red? ¿Para qué voy a estar yo pescando si no pesco nada? A mí nadie me escucha. No, tal vez el Señor lo que quiere es mostrarte la diferencia que hay entre que tú tires la red y entre que Él tire la red.
Aleluya, porque cuando le dijo él, tira la red y en tu palabra la echaré, dice que pescó una gran cantidad de peces, de tal forma que la red se rompía y aún la barca se hundía. Aleluya, amén. No pescaremos si no estamos también trabajando. Amén. A algunos no les gusta el evangelismo, pero yo creo, y se lo voy a demostrar esta noche, que uno de los primeros pasos que él quiere en los discípulos es que el discípulo se atreva a pescar. Amén. Ya más adelante veremos otros requisitos, pero el discípulo tiene que ser uno, hermano, porque ¿saben cómo termina esta historia? Esta historia termina casi en el versículo 10 y le dice, asimismo, dice, le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás, ¿qué? Pescador de hombres. Es imposible, hermanos, que un hombre llegue a ser un discípulo del Señor y no tenga una carga por las almas, no le guste la pesca. Algo que tiene que gustarle a todo hijo de Dios es la pesca. Y lo siento si no te gusta, pero la pesca, y no estoy hablando de la pesca natural, estoy hablando de pescar almas para Cristo. Amén. A continuación vamos a estarles dando esta noche lecciones cómo pescar. Porque lo que él, miren, y saben, yo he llegado a la conclusión, ¿por qué él tomó en cuenta esto? Lo tomó en cuenta, hermanos, porque un hombre que no ama las almas no le puede servir. ¿No les parece? Una persona que no tiene carga por las almas, que no quiere que otros conozcan lo que él... Mire, ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda que hizo Saulo de Tarso después que se convirtió? La Biblia dice que él entró en la ciudad y hablaba con todos acerca de Jesucristo. Bueno, más los confundía que lo que los orientaba. Pero hermanos, no importa, así somos nosotros. Tal vez hasta mal hacemos, dejamos peor a la gente. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de pescadores. Los discípulos que el Señor va a escoger tienen que tener un corazón de pescadores. ¿Me están oyendo? Y eso es algo que el Señor quiere que hagamos. Miren, en los últimos tiempos, retiros que hemos estado con el hermano Marvin, nos enfatiza el hermano, deben de evangelizar, deben de evangelizar, deben de evangelizar. Es más, una de las cosas que ha dicho, pone como título, ya ha sido 2 veces, ¿por qué las iglesias de Hebrón no crecen? ¿Por qué las iglesias de Hebrón no crecen? Porque no hay hombres así, hermanos. ¿Y saben qué es lo que nos domina a nosotros? El temor. El temor. Y ese temor hay que hacerlo a un lado. El temor hay que hacerlo a un lado, hermanos. Amén. No saben la gloria que es que un alma se convierta. ¿Saben cómo debemos saberlo? Por lo que nosotros mismos hemos experimentado. Pero hay veces hemos olvidado, nos llenamos de temor y dejamos de convertirnos, número 1, en pescadores de hombres. El discípulo que el Señor escogerá tendrá que ser en su vida un pescador de hombres. Esto culmina, como les dije, cuando Él selecciona a los 12. Pero hermanos, tenemos que amar la pesca. Tenemos que amar la pesca, amén. Tenemos que ser hombres que aman la pesca. Hermano Marvin, algunos dicen, no, Hebrón no evangeliza. Mentira, no es cierto. Él puede estar en un restaurante y comparte la palabra, puede ir en un avión y está compartiendo la palabra con otros. Eso es así, hermanos, porque debemos tener una carga por las almas, ¿o no? Y eso es lo que él ve primero en Pedro. Vio que Pedro, hermano, miren, Pedro se dio cuenta que media vez él tire la red en la palabra del Señor, eso va a ser fructífero. Eso va a ser algo fructífero. Fructífero, amén. Amén, amén. El enemigo muchas veces nos engaña porque se aprovecha de un problema grave en los hombres, que es el temor. Y hay que echar fuera el temor, porque la Biblia dice que donde hay temor, ¿qué no hay? Amor. ¿Y qué amor espera el Señor? Amor por las almas, amor por las personas. Hermanos amados, Pedro, es cierto, pescó poco cuando él estuvo tirando su red, pero estoy seguro que si Pedro no hubiera estuviera tirando su red, el Señor no le hubiera dado esa gran pesca. Sí se cansó, tal vez dice que no pescó nada, tal vez pescó poquito.
Me cuesta creer que no pescó nada. Tal vez al decir nada es una actitud de decir poco pesqué, pero hermanos amados, el hombre que no está tirando su red nunca verá la grande. Amén. Nunca verá la grande. Yo recuerdo hace muchos años hicimos una campaña evangelística y eso fue en Guatemala. Y miren, hermanos, si ustedes hubieran visto esa campaña evangelística, tenía todas las de triunfar. Estaba el evangelista principal, era el hermano Don Donaldson, fíjense. De ahí estaba el hermano Luis Rodenas, que algunos de ustedes lo conocen. Estaba Luis, él era el evangelista. Estaba el hermano José, que iba también él tocaba el instrumento. Estaba la hermana Mirna, que iba a cantar. Estaba el hermano Eleazar, que iba a hacer el trío. Había música, o sea, estaba la pesada, por decir algo. Estaba la pesada de Hebrón. Y iba expectante. Yo dije, no, esto va a ser tremendo. No pescamos un solo pescado. Una sola alma no se convirtió. Y yo recuerdo que al final de la actividad, bueno, fue triste para nosotros. Nos dejaron un mal sabor en el corazón. Llevamos las bancas a la iglesita, era una iglesia muy pequeña, y yo agarré mi guitarra y empecé a ministrar al Señor. Miren, empezamos a ministrar al Señor y cayó la gloria de Dios ahí. Habíamos hecho arroz con pollo para que abundara y darle a toda esa gente, pues sí o no. Y entonces dijimos, comamos, ahí quedó arrocito con pollo, comámoslo en la noche. Yo estaba decepcionado, empecé a tocar la guitarra, hermanos, empecé a ministrar al Señor, y la gloria de Dios cayó en ese lugar, al punto que cada hermano decía, si esto lo hicimos solo por este momento, gloria a Dios. Porque Dios nos estaba diciendo, si no tiran la red, yo no les doy la grande. Amén. Si no estamos tirando la red, si no somos de aquellos, sí la tiramos, tal vez viene un pescadito. Hermano, yo me siento contento. El hermano Juan me estaba testificando que ustedes son buenos pescadores, porque domingo a domingo hay gente nueva que traen. No se desanimen, yo quiero animarlos esta noche, porque es la primera parte de lo que Dios ve para escoger discípulos. Es que es imposible, hermanos, que Dios nos vaya a preparar y que nosotros vayamos a hacer algo para el Señor y que no amemos las almas. Por eso es que Él buscó pescadores. Él buscó a hombres como Pedro. Aquí mismo dice la escritura en el versículo 10, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron ellos? Le siguieron. Bueno, acordémonos que ellos solo tenían menos de 3 años y medio, tal vez 3 años para poder prepararlos. Entonces para ellos sí fue vital dejar las cosas y dedicarse solo a seguirlo por el tiempo corto que él tenía de preparación. No creo que sea lo que Dios quiera para todos, no creo que el Señor quiera, pero lo que sí quiere decir este versículo para mí, hermanos, es que cuando Cristo nos da una visión, Él se vuelve en el centro de nuestras vidas. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Hace un tiempo atrás una pareja se me acercó y me dijeron, hermano, por cuestiones de trabajo vamos a tener que movernos de aquí, de Medellín. Y la madre preocupada me dijo, me dijo estas palabras que me impactaron. Me dijo, pero pastor, mis hijos solo conocen esto, me dijo. Y yo me quedo, ¿cómo? Mis hijos solo conocen esto, ellos no conocen más de esto. Aquí están sus amigos, aquí estudian, esta es su vida. Y si nos vamos, queda en nosotros. Gracias a Dios no se fueron. Pero hermanos amados, las familias que hagan de este lugar su vida, amén, que estén dispuestos a dejarlo todo. No estoy hablando de dejar sus trabajos, estoy hablando de que Cristo, la iglesia, sea el centro de tu vida. Eso es dejarlo todo. Lo más importante en mi vida es Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y mira en los discípulos, hermanos, esa actitud de Pedro, decir todo, dejémoslo y ahora te sigo, Señor, lo hizo el discípulo principal, la cabeza de la iglesia, el hombre que escribió primera y segunda de Pedro, un pastor tremendo. Aleluya, amén. No era un hombre letrado, era un pescador,
pero Dios puede hacer algo de la nada. Lo que Él quiere ver hoy son actitudes en nuestro corazón. Lo demás Él se encarga. Lo demás Él se encarga. No nos preocupemos. Lo demás Él lo hace milagrosamente. Él hace hablar a un mudo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, creo que la cosa que Él mira para escoger un discípulo es que le ame la pesca, que conozca la palabra de Dios, y eso es algo hermoso. Amén. Yo insisto en eso, que debemos conocer el poder de Dios en su palabra. Me gusta que conozcamos el poder de Dios en su palabra, y que seamos, hermanos, miren, que lo veamos con nuestros propios ojos. Me gusta que veamos el mover de Dios, no solo por su presencia, sino también porque la palabra de Dios tiene poder. Amén, tiene poder la palabra de Dios. Miren, yo acostumbro, los hermanos saben, nunca casi oro solo yo por algún hermano, sino que siempre estamos orando en grupo. Estamos orando en grupo y le pedimos al Señor. Una chica en la iglesia, ella padecía una enfermedad, hermanos, autoinmune, incurable. Ella dejó el instituto bíblico y su preparación porque le dio esa enfermedad autoinmune, es fibromialgia, y tenía 2 vértebras dislocadas. Era un caos, una jovencita que era un caos. Una mañana era un mover del Señor tan precioso, y yo les dije a sus familiares: si la aman, rodeémosla y oremos por ella. Hermanos, ese día, delante de los ojos de todos, el Señor la sanó. Esa enfermedad es incurable, es autoinmune, ella misma destruye, pero el Señor la sanó. Él quiere que conozcamos el poder de su palabra. Amén. No solo que seamos congregantes, pero para eso tenemos que tener valor. Aleluya, amén. Hay que tener valor, hay que ponerse delante del Señor y hay que decirle: Señor, ayúdanos. No es, lo que voy a decirles no es porque hayamos orado nosotros. Sé que mucha gente oró. Creo que ustedes han orado también por Ituango, ¿sí o no? Hemos orado, no es cosa. Pero yo recuerdo el momento en el que eso vino como una cosa. Cuando yo me di cuenta que 5 municipios iban a desaparecer, en la iglesia elevamos un clamor con todo el corazón. Y lo que hemos hecho, levantamos las manos y le dijimos: Señor, detén el agua. Desde ese día no ha llovido. Ellos ya llegaron a la cota 410. Hermanos, ¿y saben lo que dijo el gerente de empresas públicas? Después de un publicado, yo lo leí. Él dijo: Dios está con nosotros. Aleluya. Yo necesito ver el poder de la palabra. Amén. Ustedes necesitan, no solo son congregantes, ustedes, Él quiere a los discípulos darles la evidencia que Dios es poderoso. Aleluya. ¿Qué creen que hizo Pedro cuando toda la noche había estado tratando de pescar, y cuando esos redes hasta se rompían y la barca se hundía? Él estaba seguro que estaba siguiendo a un Dios poderoso. Pero no tengan temor. Si no apartan su barca un poquito de tierra, y si no están dispuestos a bogar mar adentro, inseguridad, sí, inseguridad. Pero ¿qué? Miren, Pedro dice que cuando vio eso, el temor de Dios cayó sobre él. Así dice en la escritura. Cuando vio eso, el temor de Dios cayó sobre él y le dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Hermanos, necesitamos esa convicción. Necesitamos ver la respuesta de Dios al clamor y a la oración. Hemos orado por Colombia. Hoy escuché que tienen el clamor también. Hemos orado por Colombia, que Dios tome control. Dios va a tomar control. Lo creemos y vamos a ver la gloria de Dios. El domingo vamos a ver la gloria de Dios. Contra todo pronóstico, hermanos, en los Estados Unidos, recuerdo, ustedes creo que participaron del ayuno, ojalá, del ayuno de 7 días. Yo estaba en Guatemala en ese tiempo, en el Instituto Bíblico. Fue una cosa linda. Contra todo pronóstico, el presidente Trump ganó. Aleluya, amén. Contra todo pronóstico, no había esperanza. Y sabemos que la señora Clinton ganó por votos también. Ella tuvo más votos que Trump, pero la forma de elección de ellos es diferente. Yo creo que debemos de buscar ver la gloria de Dios. Amén. Yo creo que debo de orar con valentía. Yo creo que debo de creer que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Gloria a Dios. Bueno, inmediatamente el Señor a sus discípulos les enseña a ser pescadores de hombres.
Él les dice en el versículo, como leímos en el versículo 10, no temas, yo quiero hacer de ti un pescador de hombres. Ahora, hermanos amados, la primera cosa que Dios quiere ver, o una de las cosas más importantes, es que quiere ver en ti que tú seas un pescador de hombres. Amén. Imposible, hermanos, que a un hombre que no le guste la pesca, Dios lo llame como discípulo, porque este material es humano. La iglesia se compone de congregantes, de seres humanos necesitados, y Dios quiere que nosotros amemos la pesca y los pescados y verlos venir a Cristo Jesús. Porque si no tenemos esa actitud, hermanos, no podemos ser sus discípulos. Entonces Él les empieza a enseñar cómo ser pescadores de hombres. La primera lección, versículo 12, prepárense para la primera lección. Dice que en la primera lección el Señor, sucedió que estando Él, en una de las ciudades, se presentó un hombre como lleno de lepra. La lepra, hermanos, era la enfermedad más temible, incurable en los tiempos del Señor. Habían otras también incurables, como la ceguera, enfermedades, cojos. El Señor es especialista en eso. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que se presenta un hombre lleno de lepra. ¿Qué creen que hicieron los discípulos? ¿Qué creen que hicieron los discípulos? Se alejaron, hermanos, se alejaron. Porque los leprosos, habían muchos leprosarios, era una enfermedad que corría por todos lados. Y una de las cosas terribles de la lepra, hermanos, a mi modo de ver, una de las peores cosas de la lepra es que margina al hombre. Margina al hombre, lo margina. Si viene a la iglesia alguien, hermano, feo, a mi parecer, feo, lo marginamos. No, hermano, aquí no puedes entrar. Hace un tiempo atrás un hermanito, yo estuve predicando en México con ellos, y me decía: qué tremendo, hermano, mire, a la iglesia de nosotros vino un hombre y era todo feo, era un gamín, era un hombre indigente, y el ujier le dijo: aquí no puedes entrar, y lo echó. Más adelante había otra iglesia y él fue a esa iglesia y lo recibieron. Yo estaba predicando en la iglesia que lo echó, y lo echó porque era muy feo, era un indigente. Llegó a la otra iglesia, hermanos, él entró ahí, se convirtió, aleluya. ¿Saben lo tremendo que me decía él? Es que yo lo veía cuando era ujier pasar con su Biblia. Pasaba con su Biblia a la iglesia, habían arreglado, cambiado. Hermanos, eso es lo que sucede, y por eso es que nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, porque algo que nos impide la pesca es el temor. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Algo que hay que vencer como discípulos es el temor. Leproso, Señor, apártate de él, ese hombre va a contaminarte. Ese hombre va a contaminarte. No, ese hombre no puede venir aquí a nuestra iglesia porque es muy feo, es horrible, está tatuado, tiene un tatuaje, no se lo ves, horrible, no lo queremos aquí. Hermanos amados, por favor, en el amor de Dios hay que amar la pesca. Aleluya, amén. Y lo que vemos aquí, hermanos, el cual, viniendo a Jesús, porque esto es lo que tenemos que ver, no importa su apariencia, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: si quieres, Señor, puedes limpiarme. Hay que verle el corazón. ¿Cómo eran ustedes antes de venir al Señor? Bonitos. No, hermanos, miren, yo decidí abrirle al Señor esta oportunidad. No solamente la predico, lo estamos haciendo. Cada tiempo de Semana Santa invitamos a alguien que predique. Algunos de aquí estuvieron en la actividad evangelística que hicimos. Hermanos, la gente llegaba al Señor. La gente está llegando al Señor, se está acercando. Un muchacho que llegó, que yo le digo de mal nombre tatuaje, porque tiene un tatuaje aquí en todo esto, hermanos, todo feo el tatuaje, pero ahí está bien lindo, buscando al Señor, aleluya, porque el que lo invitó no vio su apariencia externa, sino que le pudo ver el corazón, le pudo ver la necesidad, aleluya, amén. Para verle la necesidad al Señor a las personas hay que acercarse. El pescador tiene que acercarse.
¿Sí o no? Le vio a él la necesidad y le dijo al Señor: si quieres puedes limpiarme. ¿Qué nos dice eso? Que era un hombre que estaba buscando en su vida limpieza. Limpieza. Es maravilloso, hermano. Ese muchacho lindo ha llevado a su familia. Su papá ya pidió ellos, hermanos, quieren caminar con el Señor. ¿Qué tal si nosotros los discriminamos por su apariencia externa? Lo externo no es lo que Dios mira. El Señor mira el corazón. Aleluya. Los buenos pescadores, hermanos, están dispuestos a llevar la palabra y no tener temor. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo, hermanos? En el trabajo algunos no están dispuestos a compartir a Cristo. Mejor si nadie sabe que yo soy cristiano. No eres un buen discípulo. El buen discípulo está dispuesto a hablar la palabra de Dios a los necesitados. Eso hace un buen discípulo. Lo estoy sacando de la escritura. Y le preguntó: Señor, ¿puedes limpiarme? Extendiendo la mano, el Señor en el versículo 13 le dijo: quiero, sé limpio. Aleluya. Amén, hermanos amados. ¿Cuántos pescados has traído al Señor? Hace poco, yo no sé si aquí llegó, porque la cosa corre en las iglesias de Colombia, ¿sí o no? Qué bueno. Pero hace poco me llegó un video, yo lo vi. Yo creo que yo lo inicié. Me pareció que era un video muy bueno de una joven que había ido al infierno. Ella era una americana, pero no se le miraba a ella una actitud de como muchos que hacen el infierno y empiezan a hablar y se ve que más parece ser una cosa como show. No, ella era una persona que había muerto. Ella dice que cuando el Señor la regresó, apareció en la morgue, y cuando se paró en la morgue, la gente que estaba ahí se puede imaginar el susto que llevó. Tremendo. Pero ella habla, y una de las cosas que le dijo el Señor es que el Señor la mandaba a la tierra porque ella tenía que ganar almas. Y le dijo que esos eran galardones. Escuchen, hermanos, ¿cuántos galardones tienes tú? ¿A cuántos les has hablado del Señor? ¿O eres un temeroso? Porque el problema aquí que estamos viendo, hermanos, es el temor. Es el temor. Bueno, estoy diciéndoles, hermanos, que debemos andar predicando. No, yo creo que tenemos que ser dirigidos por el Señor, pero no nos tiene que detener la apariencia externa de las personas. No tiene que detenernos la apariencia externa de las personas. Tenemos que ser capaces de ir, hermanos, ir y hablar. Aleluya, amén, amén. Ir y verle el corazón. Quiero, yo estoy buscando, sé limpio. Y ahora, verso 14, esta es otra lección importante, intrínseca. Era la vida del Señor. El verso 14 es una lección. Y él le mandó que no le dijese nada a nadie, sino que le dijo: ve, muéstrate al sacerdote. ¿Qué quiere decir o qué enseñanza nos da cuando el Señor le dijo: ve y no le digas nada a nadie? Bueno, no es necesario ni siquiera imaginarlo, porque un poco más abajo lo dice, en el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Pero su fama se extendía. El pescador no tiene que buscar fama para sí. ¿Estamos oyendo? Amén. El pescador no tiene que buscar una fama para él. El pescador tiene que buscar la gloria de Dios. Aleluya, amén. Por eso es que dice: pero su fama se extendía. Es decir, a pesar que le dijo: no le digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda, la cual Moisés ha indicado. Para eso lo que le está diciendo es que Dios, el Señor, no buscaba fama. El Señor buscaba hacer la voluntad del Padre. Pero su fama se extendía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, hermanos amados. Bueno, entonces dice: pero su fama se extendía para que les... Dice el versículo 16. Vamos a ir avanzando. El versículo 16 es la otra lección. Y Dios ve los corazones, hermanos, y le debemos de pedir al Señor esto es importantísimo. Para mí es la cosa más importante de la vida del cristiano: la oración. ¿Qué hacía el Señor? Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? ¿De dónde emana el poder, hermanos? ¿De dónde emana el poder? De la búsqueda del rostro del Señor. Tenemos que orar, amén.
No solo decir que oramos, sino pasar tiempo orando. Estoy seguro que puede ser difícil al inicio, pero dentro de poco encontraremos en la oración un tremendo deleite. Amén, un tremendo deleite y la forma en la que Dios puede alcanzar otras vidas. Aleluya, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, la oración, hermanos, la oración constante. Lucas 18, ustedes recordarán la parábola de la viuda. ¿Recuerdan la parábola de la viuda, sí o no? Que dice el Señor que ella era insistente y por su insistencia, entonces le dice ella, hazme justicia, pero por su ser inoportuna y por su insistencia, el Señor le hizo justicia. Orad sin cesar. Amén. El pescador tiene que saber cuál es el poder de su red o de su anzuelo al principio. La oración. Amén. La oración. La oración. No solo tenemos que, hermanos, hablar de oración. Hay que orar. Hay que orar por nuestros hijos, hay que orar por nuestros familiares, hay que orar por nuestros vecinos, hay que orar por esta nación, hay que orar por otros. Aleluya, amén, amén. Porque eso mira el Señor. ¿Quiénes? Son aquellos que han encontrado el poder en la oración. Entonces es la otra lección del pescador. Vamos a la siguiente, versículo 17, rápidamente. Esta me gusta muchísimo, hermanos amados, porque aquí él conoce, aquí es donde él va a conocer a los pescadores. Aquí él va a conocer los hombres que son pescadores. Y el caso aquí, como dice en sus Biblias en letras negras arriba, Jesús sana a un ¿qué? Paralítico. ¿Qué es un paralítico? ¿Cuántos de aquí tienen familiares que no se han convertido al Señor? A ver, levantan su mano. ¿Y cuántos creen que la fe de ustedes puede ayudarles a ellos? Bueno, veámoslo por la Escritura para que eso nos dé más firmeza. Amén. Porque cuando vemos algo en la Escritura, sabemos que esa es la palabra del Señor y que ese es el camino que Él quiere enseñarnos. Entonces vamos a ver, hermanos, aconteció un día que Él estaba enseñando, el Señor estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Acuérdense que les dijo, voy a ser los pescadores de hombres. Sí, amén. Entonces aquí está enseñando a pescar. Lo primero es no tener temor. Lo segundo, aconteció que él estaba enseñando y habían hombres, fariseos, doctores de la ley, los cuales, habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Qué lindo eso, ¿no, hermanos amados? Amén. Qué lindo eso, me agrada eso, me encanta eso. El poder del Señor estaba sobre él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Les dije, ¿qué es un paralítico? Estamos hablando en un sentido espiritual. Un imposibilitado, un hombre que por sí solo no puede acercarse a Dios. Eso es lo que trata de mostrarnos en lo natural. Un hombre que está en un lecho, y en un lecho en lo natural, él no puede acercarse al Señor, porque hay personas, hermanos, que tienen 1000 ataduras y problemas. Muchas personas, incluso familiares de ustedes, que no se acercarán a este lugar. Por sí solos no se acercarán. Sí son necesitados, porque el paralítico era necesitado, ¿sí o no? El paralítico era necesitado. Tal vez aquí hay hijos, familiares, amigos que no se acercarán. Y eso es un paralítico. Un paralítico es un hombre que por sí solo no va a acercarse al Señor. Pero ¿qué es el ejemplo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que unos hombres lo traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Un lecho es como una camilla, una cama. ¿Cuántos eran? Tal vez 2, tal vez 4. Tal vez 2, tal vez 4, no era 1, eran 2 o 4. Y ellos, hermanos, lo llevaban en su lecho. Pongamos que eran 4, uno de cada agarradero, de cada parte de su camilla. Lo llevaban agarrado a ponerlo delante del Señor. Eso es un pescador bueno, amén. Un pescador bueno es aquel que está llevando a otros a la presencia de Dios en oración, pero también físicamente. Amados, les digo una cosa, si Dios se está moviendo aquí, no quisieran que estuvieran aquí personas.
necesitadas. Si Dios se está moviendo y les está dando un mover, no vayan a ser como el mar muerto, que solo para adentro, solo para adentro, solo para mí, solo para mí, solo para mí. No. Él quiere que seamos hombres que estemos dispuestos a llevar a los paralíticos en hombros. Gloria a Dios. Yo le dije a un niño, él estaba en la memorización, su padre no se acercaba al Señor, nunca. Niño, dile a tu padre que te ayude a memorizar. No, a él no le gusta. Dile que memorice contigo. Y el chico empezó: papá, vení. Miren, se involucró, hermanos, se involucró. Aleluya, amén. Empezó a estudiar con ellos. Ahora el hombre no está en la iglesia, pero ya está llegando. Ya está llegando. Si nosotros tenemos temor, decimos: no, yo no, es que no quiere venir. No le insisto. Insista, amado hermano. Insista, no sea inoportuno, pero insista en oración. Y también, si es necesario, mira, yo te paso llevando y a la salida los comemos un almuercito. ¿Sí o no? A la salida yo te invito, vamos a almorzar, pero vamos a la iglesia. ¿Qué sabemos, hermanos? Si Dios lo puede tocar. Aleluya, amén. Aquí hay más lecciones hermosas. El hombre que traía en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle delante y ponerle delante de él. Verso 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. ¿Qué hacemos cuando las personas nos dan negativas? Eso es como la multitud. No, él no quiere, no lo puedo acercar. No. Desistimos. Pero la pregunta es, ¿estos hombres desistieron? La pregunta también es, ¿qué mira el Señor en los discípulos? Estas cosas, hermanos, estas cosas mira Él. Entonces, ellos dicen que como no lo pudieron acercar, entonces subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con un lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Y verso 20. Al ver Jesús la fe del paralítico, le dijo: no. ¿Cómo dice? ¿La fe de quién? ¿Saben que el Señor puede honrarnos por la fe de nosotros? Ni siquiera es la de ellos. No se menciona al paralítico, no abrió su boca. Él no abrió su boca, él no habló, él no dijo: Cristo, soy necesitado, sálvame. Pero la fe de ellos fue la que el Señor vio. Aleluya, amén. Y el Señor tuvo misericordia de ese hombre. El hombre que insiste, el hombre que no se detiene, el hombre, hermanos, que es determinado. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las cosas que necesitamos, y según Hebreos 6, dice que hay doctrinas básicas. ¿Ustedes recuerdan, sí o no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las doctrinas básicas? Bueno, una es arrepentimiento. ¿Cuál es la otra? La doctrina de bautismo, ¿sí o no? Son básicas. ¿Cuál es la otra? Hay otra que se llama imposición de manos. ¿Cuántos han oído de la doctrina de imposición de manos? A ver, ¿cuántos han oído de la doctrina de imposición de manos? Pues, hermano, miren, se la voy a decir también. ¿Qué es imponer las manos? Imponer las manos es una transmisión del Espíritu. Cuando yo pongo las manos en la cabeza de alguien, hay una transmisión, ¿sí o no? Para bien o para mal. ¿Quién te quita el cabello a ti? ¿Homosexuales? Cuidado con eso, porque doctrinas básicas son para vivirlas. Amén. Saben que nos van a por Cristo van a decir que somos extremistas. Ese sí ya se hizo un extremista. Yo solo quiero obedecer y quiero creerle al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces, estas doctrinas básicas, hermanos, son las que nosotros tenemos que buscar. La doctrina de la fe es otra doctrina básica. Otra doctrina a la que quiero llevar yo, hermanos, la doctrina, como dijimos, de la resurrección. Pero hay otra. ¿Cuál es? La del juicio eterno. ¿Cuántos creen en el infierno?
Sí, hermano. El infierno no es un lugar al que la gente vaya por 20 años. No es una cárcel de máxima seguridad en la Florida o en el estado de Nueva York. No es una cárcel que tenga 150 metros bajo tierra y que vayan a pasar ahí 25 años. El infierno es eterno. Y si una persona rechaza a Jesucristo, va al infierno. ¿Qué estás haciendo tú para evitar que tus seres amados vayan al infierno? ¿Saben que esa doctrina, por eso es que son básicas, por eso es que son cimientos en la vida? Porque el hombre tiene que saber que el infierno es real. El infierno es real. Y que nadie querrá que sus amigos, que sus parientes, mucho menos un hijo, un esposo, una esposa, un hermano, esté en ese lugar. Por eso es que debemos esforzarnos, amén. Por eso es que él vio a estos discípulos, hermanos, no tiraron, le dijeron, bueno, hermano, no pudimos ir, no pudimos entrar, qué pena con vos, hombre, que te invitamos, pero no pudimos entrar. No, ellos dicen que subieron al techo y de ahí yo puedo ver a esos hombres rompiendo el techo y bajándolo. Qué lindo eso, ¿sí o no, hermanos? Bajándolo, esforzándose. Esfuérzate por los que no conocen a Cristo, porque lo que valió ahí fue la fe de ellos, amén. No fue la fe del paralítico, sino fue la fe de ellos. Pero aquí ocurre otra cosa más. Dice el verso 20, lo voy a leer. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Yo no vine aquí por perdón de pecados. Yo vine aquí porque yo soy paralítico. ¿Notan algo? Notan algo, que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo al paralítico: levanta, toma tu lecho y vete. Interesante. Yo sé la lección que el Señor quería dar aquí y voy a dárselas esta noche, hermanos amados. Deben creerla con su corazón. Entonces, como siempre, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este y habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ese es el versículo 21. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora miren la pregunta que les dice en el versículo 23. ¿Qué es más fácil? ¿Que tus pecados te sean perdonados o decirle: levántate y anda? Y yo les pregunto: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Usted dice algo. ¿Qué es más fácil? ¿Saben, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo? Escúchenlo, por favor. Guárdenlo en su corazón. El milagro más grande en la vida es el perdón de pecados. El milagro más grande que existe sobre la faz de la tierra es que Dios perdone nuestros pecados. Aleluya, amén, amén. Está bien, hay sanidad, hay sanidades, Él puede hacerlas, hermanos. Él puede hacerlo, pero el milagro más grande que Dios quiere enseñar a sus pescadores es que Él perdone los pecados de un hombre y vaya directo al cielo si muere. Oh, qué lindo es el Señor, hermanos amados, amén. Lindo es el Señor, lindo es el Señor. Saben, yo creo que deberían de ver ese testimonio. Yo voy a dárselo a hermano Juan, por si no lo han escuchado. Es un testimonio bastante interesante, porque no se le ve a la hermana, no se le ve un sentir de orgullo o de querer decir: fui a los cielos. No, ella lo dice con toda naturalidad. Habla de su vida, cómo ella murió. Hermano, se cayó de un bus, murió, se rompió la cabeza, murió. Es más, la llevaron a la morgue. Ella estaba, oficialmente ella estaba muerta, pero el Señor la llevó, la rescató, hermanos, y el Señor le dijo cosas lindas, lindas, que todos debemos oír. Amén, amén, hermanos amados. El infierno es un lugar real y nunca quisiéramos ni estar ahí, ni que otros estuvieran aquí. Y si tenemos esa visión, amados hermanos, no vamos a querer que nuestros amados familiares, nuestros amados hijos, ¿y qué debemos de hacer? 1, no cesar de orar. Y 2, invitar. No, que ya me cansaste, que sos un aleluya, me tenés aburrido.
paciencia, pero voy a insistir. Un amigo mío muy querido me dijo: yo soy fruto de la insistencia de un pastor. Pastor, yo lo conozco, es amigo mío, pero el hombre, su esposa llegó al Señor, y él le decía a la esposa: hermana, voy a llegar a visitar al hermano Edgar, así se llamaba él. Como no lo conocen, puedo mencionar su nombre. Sé que no lo conocen ninguno de ustedes. Entonces él llegaba: hermana, está el hermano Edgar. Y él le decía: decile que no estoy. Pero él me lo decía a mí: decile que no estoy. No, hermano pastor, no está. Bueno, que Dios la bendiga. Y se iba. Ese hombre insistió, hasta que un día le dijo: me tiene harto, le voy a abrir la puerta. Ese día, amados hermanos, ese hombre nació de nuevo y encaminó toda su familia a Cristo Jesús, y le sirve. Dígame usted si no vale la pena la insistencia. Amén. Es algo que Dios quiere ver en los pescadores. Un pescador debe ser insistente. Un pescador debe esforzarse. Un pescador tiene que tener la visión, hermanos, de que si un alma no recibe a Cristo en vida, va a ir al infierno. Amén. ¿O cuántos de ustedes todavía creen que somos obra de la casualidad? Que nos hizo el Big Bang, que venimos de una célula que se formó, que fue evolucionando. ¡Qué estupidez más grande! ¿Sí o no? Solo hay que ver el ojito, hermano. Miren, solo hay que ver la pancita. ¿Sí o no? Solo hay que ver los músculos. Solo hay que fijarse en la perfección del hombre. Aleluya. Amén. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y si Dios nos hizo, Dios dicta las leyes, y Él ha dicho que el que lo rechaza irá al infierno, pero el que lo acepta tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, amados, el pescador, el buen pescador, es insistente. Dios quiere aún vernos que invirtamos nuestro tiempo, aún que invirtamos nuestro dinero, hermanos, porque las almas lleguen a Cristo. Porque debemos saber que el milagro más grande que hay sobre la faz de la tierra es el nuevo nacimiento. No es levantar un muerto, no es curar una enfermedad autoinmune o una enfermedad terminal. El milagro más grande es que un ser humano vaya encaminado a los cielos a través del nuevo nacimiento. Aleluya, aleluya, amén. Gloria al Señor en esta noche, hermanos. Gloria a Dios en esta noche. Yo quiero eso, y quiero eso para muchos otros. Caso número 3, y con esto terminamos esta noche, la primera parte. El versículo 27 es otro caso muy interesantísimo, hermanos. Muy interesantísimo. Unos años atrás, yo tengo un gran amigo que él trabaja en otra denominación. Tiene una iglesia grande, hermano, grande. Y a su iglesia asisten personas importantes. Hay congresistas. Es en otro país. Pero me dijo: hermano, qué tremendo, me dijo. Un hermanito se convirtió al Señor. Y él es un alto ejecutivo. Se convirtió al Señor. Y me decía: pastor, yo quiero que usted vaya y le predique a unos hermanos. Yo le he reunido ahí 200 personas. Todos eran hombres importantes. Y él le sacaba el cuerpo porque no se sentía capacitado. Y le dijo: predicale vos. Andá y les predica vos. Yo no, le digo yo no. Predicales. Miren, para no cansarlos, hermanos, esa gente todita llegó a los pies del Señor. Llegó a los pies del Señor. El caso de Leví Mateo, que es el versículo 27, es un caso bien especial, el cual quiere que el Señor quiere que sus discípulos lo conozcan. Amén. Sus discípulos lo conozcan. Porque un problema también que tenemos en el otro sentido de discriminación es que podemos discriminar al leproso, porque es natural discriminarlo por feo. Pero hay otro tipo de feos que también discriminamos. El caso de Leví Mateo es que después de estas cosas salió, verso 27, y vio a un publicano llamado Leví. ¿Qué es un publicano?
Miren, un publicano era un rico en ese entonces. Este publicano rico, hermanos, estaba sentado al banco de los tributos públicos, aborrecido, horrible, nadie quiere tener comunión con él. Y el Señor solo le dijo, miren qué evangelismo, qué tremendo, ¿no? Este evangelismo me gusta mucho. Hermano, las 3 leyes espirituales son estas. No le dijo eso el Señor. Qué lindo el Señor, amén. Solo le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Miren, ese era un pescado, no como los que me han salido a mí. Les voy a contar. Un tiempo de vacación nos fuimos con las hijas a un lugar que se llama la represa donde está la Piedrones, la Guatapé. Y me dijeron, ahí se pesca. Y yo con ganas de pescar compré mi cañita, me fui, le pregunté a los de la región, mire, ¿qué hago? Me dijo, no, papá, me dijo, mire, le voy a dar las lombrices, que esos se las comen californianas. Dije yo, si estas son gringas, ay, oiga, si estas son gringas, esto sí, bueno. Y usted solo las pone y le digo que ahí esos mismos van a saltar 1 hora. Palabra, hermano, miren, yo veía que los peces, porque el agua estaba clarita, llegaban al anzuelo y lo miraban, se comían la lombriz y se iban. No. Yo me daban ganas de agarrarlo, meterlo ahí y decir, bueno, ya lo pesqué. No pude. Pero hay pescados, hay personas, hermanos, que solo están esperando por nosotros. Amén. Y este personaje era muy necesitado, pero muy excluido, porque era un publicano. Muchas personas, hermanos, miren, discriminan a otros. No, esos son ricos, los ricos no sirven para nada. Hermanos, sabemos que en Cristo no hay ricos ni pobres, ¿sí o no? Solo hombres necesitados, pero no debemos estigmatizar, no debemos nosotros, hermanos, actuar como jueces y decir este sí, este no. Demos la palabra, porque no sabemos qué hay ahí. Amén. Yo les comenté el caso de este hombre porque yo siempre les he dicho, hay gremios a los cuales yo no puedo llegar. Yo no puedo llegar porque no me van a oír, no me van a aceptar, ni me van a abrir la puerta. Pero hay personas a las cuales Dios les ha permitido llegar. Esas personas tienen que aprovechar. Y en el lugar donde Dios te haya puesto, tira tu anzuelo. Amén. Tira tu anzuelo. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen a Camilo Puerta, ¿sí o no? Ese es muy famoso en Medellín. Algunos lo conocen, otros no. Ahí lo van a conocer si van a Medellín. Ahí se los voy a presentar. Ese hombre es muy precioso. Yo lo admiro mucho por su actitud de pescador. El hombre por su trabajo toca a muchos empresarios. Y lo que me gusta de él es que está en una junta de negocios y al final casi siempre nos compra como 100 CDs, ¿sí o no, hermano Juan? Vos lo reproducías antes. Él me dice 100 por favor, y cuando se le acaban carga 100 y los carga en la tulita que anda ahí. Y después de la junta de a CD a cada uno. Escuchen, con permiso. Muchas personas se han convertido al Señor a través de eso. Es más, hoy ya levantamos una iglesia gracias a personas a las cuales Él les compartió el evangelio. Gloria a Dios. No todos caen, hermanos. No todos caen, pero no debemos discriminar. Dice que le dijo, sígueme. Y miren, lindo, Leví es Mateo, es el que escribió el evangelio de Mateo. Donde el Señor no lo hubiera llamado, hubiéramos perdido un evangelista. ¿Qué sabes tú que hay en tu vecino o en aquella persona tal vez a la cual tú no, los demás no podemos llegar, pero tú sí puedes llegar? Sentado al banco de los tributos le dijo, sígueme, y dejándolo todo se levantó y le siguió.
Y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y había muchas compañías de publicanos, de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, reunió gente, como este hombre que les dije, que se convirtió y le reunió una cantidad de hermanos a ese pastor. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Aleluya, aleluya, amén. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí la primera parte. ¿Por qué? ¿Por qué Él pasó por todo esto? Porque es imposible, hermanos, que un discípulo no ame las almas. Ojalá que no seamos solo seguidores del Señor. Es imposible, hermanos, que un discípulo no ame las almas. Un verdadero discípulo tiene que estar dispuesto, como les dije, a ponerle sus cosas aún al Señor y decirle: usa mi casa, usa mi casa. Cuando yo me convertí al Señor y me casé después, nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de poner todas nuestras cositas a la orden del Señor. Todo lo que teníamos lo pusimos. Mi esposa estaba en embarazo y nos mandaban a visitar una obra. Nadie quería ir ahí porque era en el tiempo de la guerra y la cosa estaba difícil. Y yo no sé, el Señor nos permitió a mi amada esposa y a mí ir por esas calles. Íbamos a lugares lejos, hermanos. No sabía si me paraba la guerrilla o me paraba el ejército, pero estuvimos dispuestos a decirle: Señor, amén. Llegó el día que un 31 de diciembre estaba metido yo en una iglesita. 31 de diciembre familiar, ¿sí o no? Uno quiere estar con la familia. Y yo estaba allá en la casa de unos viejitos predicando con mi esposa. Se acostaron como a las 9 de la noche. Ese día uno se desvela un poquito más. Y yo me metí a la piecita con mi esposa y decía: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Predicándole a estos viejitos. Era emocional mi problema ahí. Deberíamos de estar con mi esposa, con mis familiares, ahí hablándoles del Señor, o sencillamente recibiendo el año nuevo. Estuvimos ahí, hermanos. Fue una gran bendición. Casi desde ahí el Señor me llamó a ser un pastor. En ese tiempo yo solo, el Señor me había bendecido. Tenía un buen trabajo, hermanos. Tenía un buen trabajo. Yo hasta daba clases en la universidad. Tenía unas buenas prestaciones, tenía casi todo, y todo lo pusimos a los pies del Señor. Dios, haz lo que quieras. Y finalmente se lo entregamos, porque Él nos llamó a servirle, hermanos, y todo lo que teníamos, pues yo no lo iba a poder seguir pagando en un ministerio. Lo pusimos y estamos aquí, más de 30 años después, y no nos arrepentimos de haberle dicho al Señor: heme aquí, Señor, todo lo que tengo quiero ponerlo a tus pies. Eso fue lo que Dios vio en Pedro, y eso es lo que Dios quiere ver en sus discípulos. Hay un mundo que se pierde allá afuera. Hay un mundo que se pierde. Pero no crean que el Señor solo pasó orando para escoger a los 12. Los observó. Y esta mañana tenemos la primera parte. Mañana veremos la segunda. Y el domingo veremos la tercera cosa que Dios ve. Aleluya, amén. Pero es importante, hermanos. Es importante que le sirvamos al Señor, que no tengamos temor. Vimos el caso de una jovencita muy amante del Señor. Ella amaba al Señor. Y ella, movida por el Señor, se fue a un lugar y abrió un café y puso en la entrada: en este lugar se vende café y se hacen milagros. Así puso y se hacen milagros. Así puso. Unos bandoleros entraron. ¡Ah! ¿Qué es esto? Se convirtieron al Señor todos. La historia es larga,
admiro su valentía. Amén. Hoy le sirve al Señor. Hoy le sirve al Señor. Conocimos otra mujer que decía: a mí los musulmanes me aman. ¿Cómo? La bestia. No, ella llegó con valor. Llegó a predicar a un país islámico y le dijo al mufti que tenía enferma a su mujer, y le dijo: si yo voy y oro por ella y se sana, ¿tú me lo permitirías? Y era tal su desesperación que le abrió las puertas. Era ciega y se sanó. Y ella decía: los islámicos me aman, porque a través de eso ella entró y Dios le abrió la puerta en el mundo islámico. ¿Qué es el problema? Temor, hermanos. Temor. Los hebronitas no tocamos los leprosos, pero sí para sanidad. Los hijos de Dios en santidad. No, si me rechazan, rechazas a Cristo. Insista, porque el ojo de Dios te está viendo y está viendo tu corazón. Él va a meterte preparaciones más profundas, más profundas. Las iremos viendo a medida que vayamos avanzando, hermanos. Pero seamos pescadores de hombres. Aleluya, amén. Traigámonos a la congregación. Dios se está moviendo en este lugar, hermanos. Dios se está moviendo en este lugar. Yo puedo verlo, puedo sentirlo. Deben sentirse bienaventurados, dichosos, pues si aquí está Cristo y Él se sienta a enseñar, invitemos. No dejemos de hacerlo, porque el Todopoderoso nos está viendo. Aleluya, aleluya, amén. Quisiéramos ponernos en pie un momentico solo. Voy a cantar. Hay veces yo pienso que no es solo de orar. Hay que actuar, ¿sí o no? Hay que actuar. Hay que movernos. El Señor le dijo: no es tiempo de orar. Avancen, avancen. Creo que avanzar hoy, por lo menos, hermanos, es decirle: Señor, todo lo que tengo quiero ponerlo a tus pies, lo que sea. Yo soy muy pobre, Señor. Hermanos amados, no se trata de riquezas. Algo tendremos. Si Dios nos llamó, algo tendremos que Él quiere esta noche. Algo tendremos que Él quiere, y Él puede usarlo. Él puede usarlo. ¿Cuántos quisieran sacar el temor? Porque me domina el temor, Señor. Me da pena compartir, Señor. Vamos a cantar este canto. Pon carga en mi corazón. Pero más que pedir, quisiera que actuaran. Quisiera que invitaran. Quisieran que tuvieran carga por los necesitados. Aleluya. Que yo lo ame, Señor. Que yo ame al pecador. Cristo se asustó por la lepra. Miren, yo creo que dijeron: este hombre valiente, ¿cómo lo está? Y lo va a tocar. ¿Recuerdan que lo tocó? Lo va a tocar. Cristo, no lo toques. Oh Señor, echemos fuera el temor en esta noche, hermanos. Amén.
Amén. No sabemos qué Dios quiere hacer. No sabemos, hermanos. Mire, cuando el Señor llegó a la barca de Pedro, de Juan y de Jacobo, eran solamente pescadores. Eran solo pescadores. No sabemos, hermanos. Eran iletrados, ¿sí o no? No eran hombres de ciencia, pero tenían un gran corazón. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Pon carga en mi corazón, que ame al pecador. Acuérdate de este cimiento: el juicio eterno. Yo no quiero que nadie lo enfrente. Por eso es que no debemos tener enemigos. Y aún el que nos ha hecho daño, como dijo el Señor, perdónalo, Señor. Es un ignorante, no sabe lo que hace, porque podría irse al infierno por hacernos daño. Perdónalo, Señor, porque Él sabe que el infierno es espantoso. Aleluya. Cantémoslo, hermanos. Pon esta noche al Señor: súbete a mi barca, Señor. Señor, soy una barquita insignificante, pero tú puedes usar estas barcas. Tú puedes usar estas barcas, Señor. Súbete a estas barcas, Señor. Usa esta barca. Usa esta barca, Señor. Úsala para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Señor. Para gloria de tu nombre. Oh, para gloria de tu nombre. Aquí hay vidas también que han venido aquí y aún no conocen a Cristo. Si tú has escuchado el llamado del Señor, dile: Señor, yo soy un paralítico, Señor. Yo soy un paralítico que desea experimentar tu perdón, Señor. Deseo experimentar tu perdón. Dile al Señor: Cristo, perdona. Perdona mis pecados. Perdona. Yo quiero vivir lo que ese paralítico vivió. Yo quiero sentir la paz que
experimentó ese paralítico. Él está aquí para tocar tu alma, para darte perdón a tu alma, para darte la vida eterna. Ábrele tu corazón esta noche y dile: Señor, tú me trajiste para experimentar lo más precioso de esta vida, tu perdón, tu vida eterna. Dile al Señor: Señor, te entrego mi vida. Él está aquí para recibirte. Dile: te entrego mi vida, Señor. Quiero andar, quiero caminar, Señor. Quiero vivir, Señor. Cada uno de nosotros, Él vino a decirnos: yo puedo usarte. Dile al Señor: usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Hazlo, Padre. Hazlo, Padre. Usa esta congregación, Señor. Usa esta congregación, Señor, para el bien de tu reino, para el bien de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has fallado, aunque te fallé. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Él es el pescador, hermanos. Él es el fiel. Tú no debes de sentirte: Señor, tal vez yo no soy el indicado. Él quiere que salgas de aquí confiando en su fidelidad, en su amor, en lo que Él hace en esta barca. Dile: Señor, quiero conocer lo que tú puedes hacer, Padre. Padre, en la debilidad tú te perfeccionas. Gracias te doy, Señora, por tu bondad, Señora, por tu gran misericordia. Gracias, Señora. Danos ese amor, Señor. Ese amor, Señor, que nos lleva a la acción, Señor. El amor que nos llevará a la acción, Señor. Te lo pido y te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesús.
Gracias, Señor.